En el barrio de San Francisco inicia la mismísima historia de Morelia. El lugar donde hoy se localiza la Plaza Valladolid, así como todo el Valle de Guayangareo, perteneció al español Gonzalo Gómez, quien autoriza a los frailes franciscanos establecerse con la misión de evangelizar a los matlatzingas, grupo étnico de los nahuas, a quienes los purépechas llamaban pirintas. El 13 de mayo de 1524 llegan los frailes franciscanos a Nueva España, y cuenta la tradición oral que alrededor de 1530 vinieron de Tarímbaro Fray Juan de San Miguel y Fray Antonio de Lisboa, quienes construyeron un recogimiento franciscano en el que se encontraban una capilla, convento y el Colegio de San Miguel de Guayangareo, uno de los primeros centros de estudio de América, en 1548. Después de años de trabajos, Fray Juan de San Miguel fue hacia las montañas que se encuentran más allá del reino purépecha para continuar su labor evangelizadora, y dejó a cargo al joven Antonio de Lisboa, quien cumplió bien su cargo, duplicando más tarde con el paso de los franciscanos que acompañaron al virrey de la Nueva España, Antonio de Mendoza, durante su visita en 1540. La capilla y convento, hecho de materiales endebles, fueron demolidas al iniciar Fray Antonio de Lisboa la nueva construcción en 1585, en un espacio contiguo a la naciente ciudad. La obra fue terminada en el año de 1610, con materiales duraderos, y para 1630 se había convertido en el centro católico más grande de la región, puesto que poseía un gran noviciado y la administración de los santos sacramentos de los barrios de Santiaguito, San Juan de los Mexicanos, Guayangareo y La Concepción. Durante la primera mitad del siglo XVIII, la vigorosa congregación, con acaudalados seglares afiliados como miembros de la Tercera Orden, levantaron un templo franciscano de ancha nave y airoso campanario, al que llamaron el Templo de la Tercera Orden, donde reposaron los restos del insurgente Mariano Matamoros de 1814 a 1824. Hacia fines del siglo XVIII, los franciscanos ya contaban con el Templo de San Francisco y Convento de San Buenaventura, el Templo de la Tercera Orden, la Capilla de la Virgen del Rosario, noviciado, huerta y cementerio. El fraile Ignacio Valderas inició reparaciones al edificio en 1828. Sin embargo, para el año 1856, durante las leyes de reforma, se expropió, y en 1859 se dividieron las huertas y propiedades de la iglesia. Para 1860 se demolió el Templo de la Tercera Orden, la Capilla de la Virgen del Rosario, el muro atrial, se fraccionó la huerta franciscana y el cementerio fue clausurado por mandato del gobierno federal. Con la cantera del Templo de la Tercera Orden se reedificó el Teatro Campo y se dice que la campana del templo se conserva actualmente dentro del mismo. En el área del cementerio se edificó la Plaza de la Constitución y para el año de 1872 se construyó un mercado que estaba en la Plaza de San Juan de Dios, actualmente Plaza Ocampo. Dicho lugar estaba construido primitivamente con techados de tejamanil, pero durante la administración de Aristeo Mercado decidió construir un mercado a la altura de las circunstancias, encomendándose la construcción a la Casa F. B. Lister y C.O. Las obras se iniciaron en 1908 y su inauguración fue el 16 de septiembre de 1910 para conmemorar así el centenario de la Guerra de Independencia. El proyecto sería obra del ingeniero Vicente Cortés Herrera. Se le llamó Mercado de la Constitución y con el tiempo Mercado de Valladolid, aunque coloquialmente los pobladores lo conocían como Mercado de San Francisco. La nomenclatura o nombre de las calles del barrio de San Francisco del siglo XVIII y XIX, en el cuartel 4, era para identificar algún edificio o recordar algún suceso encontrando nombres como Alegría, Muerte, Veterano, Tapón, Aguador, Aguacates, Cruz, Cocheras, Serafín, Forastero, Punzón, Gachupina, Duende, Tunante, Marte, Zángano, Biombo e Iturbide, donde nacen leyendas morelianas como la calle del Duende y el Callejón del Muerto.
Exconvento desde finales del siglo XIX, a principios del siglo XX se le dieron varios usos, como logia liberal y Monte de Piedad. En 1931 se destinó para oficinas de la Federación Michoacana del Trabajo y desde 1972 a la fecha funciona como Casa de las Artesanías de Michoacán, donde se encuentra una exposición permanente de artesanías michoacanas hechas a mano por los indígenas. La torre del templo se encontraba incompleta. Fue concluida hasta el año de 1948 por el arquitecto Francisco Lemus, motivo por el cual se le conocía al templo como San Francisco Torres Mochas. En 1966, el Mercado de la Constitución constituía un gran problema urbano y derrumbar la ya vieja construcción era la mejor solución. Siendo Agustín Arriaga Rivera, gobernador de Michoacán, y Alfonso Martínez Serrano, alcalde de Morelia, en 1967 se inició la demolición de la estructura y en 1968 el arquitecto Manuel González Galván recupera el aspecto virreinal de la Plaza Valladolid, coronada por la Cruz del Buen Pastor. En la actualidad, con un área de 4.250 metros cuadrados, es el espacio público más grande del centro histórico de Morelia, donde en cada festividad del año se sirve como escenario cultural y sede de exposiciones gastronómicas. El barrio se destaca porque aquí nació Agustín de Iturbide y Aramburu el 27 de septiembre de 1783, consumador de la independencia de México y primer emperador constitucional de México en 1821, en la calle San Francisco, hoy calle Valladolid, número 75. Además de vivir el historiador y poeta Jesús Romero Flores, constituyente por Michoacán de 1917, en la calle Fray Alonso de la Veracruz, número 57. Soy el señor Sergio Mesa García, vivo aquí en Humboldt número 44, en Morelia, Michoacán. El negocio se llama La Perla de Urapa. Tiene este nombre a raíz de que mi abuelo fundó esta tienda. Mi abuelo era originario de Urapa, Michoacán. Entonces él inició primero en Urapa con un negocio muy pequeño. De ahí se trasladó, a través de los años se pasó a Ario de Rosales. En Ario de Rosales duró pues mucho más tiempo con una tienda de mayor dimensión, más comercial. En ese tiempo había mucho comercio en Ario de Rosales. Realmente era la entrada de toda Tierra Caliente, de la costa de Tierra Caliente, concurrían hacia Ario de Rosales a surtirse de todo tipo de víveres. Entonces por eso Ario de Rosales en una época, en los años 40, entre los 30 y los 40, fue muy comercial ahí. Entonces mi abuelo ahí se estableció, le fue muy bien ahí, y ahí creció su negocio en Ario de Rosales. Al paso del tiempo, mi abuelo tuvo nada más una hija, que fue mi mamá. Entonces estaba allí con ella, en el negocio le ayudaba, y después mi abuelo se quedó ahí solo en Ario de Rosales porque mi mamá se casó. En esa época mi mamá se casó y se fue de Ario de Rosales hacia la Ciudad de México. Entonces, estando mamá allá, mi abuelo ya no quiso seguir con el negocio por la depresión de que su hija se le casó. En esos tiempos no era muy común, su apoyo, que era su único apoyo y todo. Entonces decidió vender la tienda, traspasó la tienda de Ario de Rosales y se vino a Morelia, no con la idea de poner otra tienda. Él quería otro rumbo, quería otro giro, quería hacer otro tipo de negocios aquí. Entonces llegó, dijo, me voy a dedicar a los bienes raíces, y llegó y empezó a comprar unas casas. Compró 2 casas ahí por el rumbo de San Juan, compró unas casas allí. Llegó un comerciante y empezó a ver la ciudad. Dijo, voy a buscar lugares comerciales pues para vender, comprar casas y poderlas vender. En ese pues pasó, aquí estaba el mercado de San Francisco en esa época aquí. Entonces pasó, vio esta propiedad, estaba abandonada, estaba sola, estaba abandonada esta propiedad. Entonces le interesó, vio, investigó quiénes eran los dueños. Eran 2 hermanas solteronas, ya grandes de edad. Entonces investigó y las fue a visitar y les dijo, me interesa su propiedad, quiero comprarles su propiedad. No, señores, se las pago de inmediato, vamos. Y las señoritas dijeron, no, pues sí te la vendemos. Inmediatamente no perdió la oportunidad, las agarró, vámonos al notario. Ahí luego hizo la operación y ya dijo, bueno, voy a ver esta casa, la voy a vender, a ver qué puedo hacer aquí. Pero ya empezó a ver, vio que había mucho comercio,
Dijo, no, mejor pongo un comercio aquí. Entonces volvió a abrir aquí un comercio, no de tienda. Primero abrió una sombrerería, pues una de sombreros, pero dijo, no, mi fuerte es los abarrotes. Y pues supuestamente pues tenía muchos contactos con proveedores de abarrotes, ¿verdad? Con las cigarreras, con el azúcar, con todo eso. Entonces en esa época pues dijo, bueno, pues mejor abro la tienda otra vez aquí. Y así empezó. Y dijo, ¿cómo le pongo? Pues La Perla de Urapa, porque él era originario de Urapa. Entonces de ahí nació ese nombre de La Perla de Urapa. Y de ahí empezó, eso fue en los años 40, 43, 44 más o menos, haber sido. La fecha exacta no la tenemos, pero más o menos calculamos que fue en el año de 1943 que volvió a abrir esta tienda otra vez, ya como tienda de abarrotes. Y de ahí surgió entonces, fue mayorista, fue distribuidor de cigarreros, de la cigarrera, del Marlboro, de los faros, de licados, todo eso le dio mucho apoyo. Entonces, y como tenía el contacto con los fabricantes, con la fábrica directamente desde Área Rosales, que vendían mucho, entonces pues eso le sirvió. Entonces pues, levantó nuevamente la tienda y pues como era un punto muy muy comercial aquí, entonces eso fue lo que le ayudó, ¿verdad? Y ahí brevemente esa es la historia de La Perla de Urapa. Recordamos algunos vecinos y negocios del barrio a mediados del siglo XX, como Comandancia de Policía, Cuerpo de Bomberos, Sitio de Taxis La Cruz, Almacenes Pasol, Dr. José Alvarado Vega, Timoteo Araiza, José Buitrón Romero, Rafael Cárdenas Arreola, Mercería de Nicolás Castro Tinoco, Comercial Michoacana S.A. de Máximo Díez Guerrero, Carnicería El Porvenir de Roberto Corona, José Cortés Ruiz, Guillermo Cuevas Calvillo, Abarrotes El Cometa, Cantina El Oasis, Radios El Hogar Moderno de Jesús Reyes, Abarrotes El Modelo de Leodoro Durán, Botanería El Zorro, Ferretería Nacional, Ferretería Michoacana, Ferretería de Luis Rodríguez Pérez, Garage de México, Casa Rojas de Salvador García Hernández, Martiniano García, Imprenta de Maximino García, Cantina Carta Blanca de Pedro Rodríguez Chávez, Botica de Jesús González, Aniceto Hernández, Enrique Herrejón, Estanquillo de Carolina Herrera, Perfumería La Corona de José Gómez, Carnicería La Norteña de Jesús Aguirre Ramos, Botanería La Nueva Primavera, Perfumería La Orquídea, Ferretería La Perla de María Teresa Avilés, Lechería La Suiza de José Mejía, Sastrería La Tijera Mexicana, Francisco Lariz, Ferretería La Palma, Cantina de Lino Parrales, Carnicería La Madrileña, de la familia Ayala III, Carnicería La Toluqueña de Ramón Chávez, Daniel Mireles, Dr. Rafael Morelos Sapien, Abarrotes La Esmeralda, de Andrés Murillo Ortiz, Perfumería Dalia de Eugenio Gómez, Calería de María Trinidad Rico Prado, Almacén de Ropa Río Grande, Dr. Salvador Ruano, Gonzalo Salazar, Panadería de Beatriz Sánchez, El Fortín de María Luisa Sánchez, Ropa de Servín Mesa, Enrique Trigueros Gallegos, Papelería de Alfonso Valdés, Victoria Vega y Manuel Pavia Carvajal. Al interior del Mercado Valladolid se encontraba Aurora Bermúdez Fernández, Antonio Carranza, Almacén de Ropa La Ciudad de México, Abarrotes Los Tulipanes, Abarrotes La Guirnalda de Isidoro Núñez, Papelería Escolar de Cipriano López y Atanasio Zavala.